Vamos entonces a Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 8. Leamos la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? ¿Tiene ahí la Biblia? ¿Sí? Ok. Dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vamos a orar. Señor, en esta mañana gloriosa donde tu pueblo se reúne, Señor, no solamente unánimes desde el punto de vista de la localización donde estamos, sino también unánimes en un sentir, en un espíritu, guiados por ti, enfocados en tu palabra, centrados en Cristo, dependiendo de la obra de tu Espíritu Santo. Señor, queremos en esta mañana reflexionar en este contexto bíblico, en esta palabra poderosa, y que esta venga a ser aliento, Señor, un bálsamo a nuestras almas. Esperanza, consuelo, Señor, aliento para la vida. Dios mío, necesitamos tanto de ti en esta mañana. Y tu pueblo se reúne, Señor, también sediento de ti. Yo soy el primero sediento aquí, Señor, y quiero y te ruego, Señor, y clamo para que tú sacies nuestras almas. Soy un hombre imperfecto que predica tu palabra perfecta para que la gloria sea tuya, Señor, y no de aquel que la expone. Y es por eso, Señor, que con humildad queremos, Señor, reflexionar esta palabra, pero también con la autoridad que tú nos das, Señor, al exponerla fielmente y trazarla como debemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué esperanza tiene un hombre y una mujer frente a los desafíos de la vida? ¿Qué esperanza podría tener frente al desánimo que a veces producen las circunstancias? ¿Qué esperanza, qué aliento podría tener una persona que está luchando contra sus propios pecados y una y otra vez cae? ¿Qué esperanza podemos tener cuando estamos enfermos? ¿Qué esperanza podemos tener cuando la familia es difícil de sostener? ¿Qué esperanza podemos tener cuando nos damos cuenta que aquellas cosas que quisiéramos que cambiaran ahora no cambian y se demoran y son procesos? ¿Cómo podemos seguir incluso hablándoles del amor de Jesús a las personas, incluso a veces pareciera que el Señor no me ama como quisiera ser amado? ¿Qué esperanza puede tener aquel que de verdad piensa que no es útil, que no está en los planes de Dios y que no puede ser usado por Dios? ¿Qué esperanza podemos darle a las personas? ¿Qué verdades eternas podemos hablarle a las personas cuando estamos enfrentados a la vida que nosotros experimentamos semana a semana? No es fácil la vida. Es difícil hacer iglesia, es difícil mantener un hogar, es difícil trabajar, es difícil a veces levantarse en la mañana cuando todo parece en contra. Es muy difícil. Pero sin duda, hermanos, y eso es lo que yo creo que Pedro está apuntando, es como un creyente que tiene todo en contra, que tiene una adversidad muy grande, además de seguir haciendo lo que el Señor quiere, puede tener esperanza en su corazón bajo verdades inmutables que sostienen el alma de los creyentes en la vida. Hermanos queridos, sin duda podemos decirle la verdad, y la verdad es Cristo. Sin duda necesitan escuchar la verdad y que sean limpiados de las mentiras que este mundo ha propuesto para intentar llevar a las personas a una vida que Dios no quiere. Y es por eso que la semana pasada estuvimos estudiando en la iglesia respecto de aquellos aspectos bíblicos de lo que en teología se llama el proceso bíblico del cambio. Es cómo las personas podemos cambiar mientras enfrentamos la vida. Se hablaba sobre la necesidad de despojarnos del peso del pecado, cambiar y eliminar esas prácticas, pero también de la necesidad de una correcta dieta espiritual.
Y hoy vamos a profundizar en este texto qué significa Cristo en la vida de un creyente que tiene una situación adversa, que lucha contra estas realidades, que está peleando incluso por cambiar su propio carácter y se cae y se vuelve a caer. Aquel que está tratando de que su familia se ordene y pareciera que avanza 2 pasos y retrocede 1 y después avanza 2 pasos y retrocede 2. ¿Les ha pasado algo así? Hermanos, ¿qué esperanza puede tener un creyente? La Biblia nos muestra que es clave en esta realidad transitoria de la vida hasta la eternidad, la presencia de Cristo. Y no solo la presencia, sino el fundamento que puede proveer para un creyente, Cristo mismo. Pedro ahora pasa de la metáfora de la leche a la metáfora de la piedra. Nos estuvo hablando de la leche espiritual, de nutrirnos de Cristo, y ahora está hablando del fundamento, la metáfora de la piedra. Y hace una transición acerca de lo que somos en Cristo Jesús, fundamentados en Cristo Jesús. Pasa de esta idea de que somos bebés recién nacidos, ahora a esta idea de que somos una casa espiritual que está creciendo, que se está conformando, que está siendo fortalecida. Y es por eso que el texto muestra que es clave la presencia de Cristo en un creyente, el fundamento de Cristo y también el creyente acercarse a Cristo para poder experimentar. Porque de Cristo emana todo, hermanos. Los reformadores siempre han dicho que la centralidad de Cristo es vital para que un creyente pueda ser sostenido en la vida, edificado en la vida y llevado a la gloria. Sin Cristo no hay nada. Cristo es todo y suficiente. Y esas verdades surgen, por supuesto, no de palabras de hombres, sino que surgen de la palabra de Dios. Por lo tanto, el acto de acercarse a Jesús es fundamental y es sin duda un acto de fe. Pero es un acto de fe, no un salto al vacío, sino un salto de fe, un acto de fe más bien, que tiene obras concretas. Por ejemplo, cuando pensamos en esto, vemos que Dios ha destinado a este Cristo como esa roca fundamental. Lo cantábamos, se reflexionó en el devocional al respecto. Cristo es aquel que Dios puso como el fundamento, aquel que trajo Dios para ser humillado en el mundo, para que nosotros pudiéramos ser transformados, para que nosotros pudiéramos ser sostenidos, para que nosotros pudiéramos caminar una vida nueva, una novedad de vida. Eso es el fundamento y el Padre puso a Cristo en ese lugar. Él es el que fue derramado, molido en una cruz. Su sangre completa fue rociada por nuestras vidas. Él fue traspasado en la cruz por nuestras iniquidades. Todo Él fue molido por nosotros. ¿Por qué? Para que Cristo no fuera un elemento anexo circunstancial en nosotros. No fue hecho eso que es, ¿quién es? Para que fuera solamente la lámpara de Aladino que frotamos cuando tenemos un problema. Cristo es todo y la centralidad de Cristo debe ser muy, muy importante en los creyentes. Y es por eso que el hecho de que Cristo haya sido puesto como propiciación por nuestros pecados, Él haya abierto el velo y podamos entrar a su gloria y a su presencia, el hecho de que hoy día esté la puerta abierta y que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, hermanos, debiera transformar nuestra realidad. Y eso es lo que el texto está apuntando. A tal punto que las personas desesperanzadas, las personas que dicen, ¿cómo voy a seguir adelante?, puedan llegar a experimentar en sus propias vidas el venir a Cristo como escuchándole a Él y diciéndote, venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, que yo os haré descansar. Cristo puede darnos reposo. Aquellos que están trabajados, aquellos que hoy aquí en la iglesia se sienten cansados, aquellos que hoy se sienten decepcionados, aquella vida nueva no viene de una institución, no viene de los hombres, viene de Cristo. Porque Él dice, yo os haré descansar. No son las vacaciones en el Caribe, hermano, las que nos hacen descansar. No son el momento de descanso ministerial para poder reflexionar. No, eso es una tontería. Lo que la Biblia nos enseña es, yo te haré descansar en medio de tu vida.
Eso es lo que dice el Señor. Y es por eso que es una invitación que es abierta, es una invitación para todos los que quieran. No es una invitación para algunos, es la invitación para todos. Invitación que el mismo Espíritu ha iluminado en el corazón de Juan cuando él escribe Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Si tú estás sediento hoy día, si tú estás cansado, si tú estás aburrido, si tú no tienes esperanza con tus propios pecados, si tú no tienes esperanza de tu matrimonio, si tú no tienes esperanza de qué va a ser de tus hijos, el Señor dice, ven. Ven, ven a mí. Eso es lo que el Señor nos dice. Cuando se rasgó el velo que separaba la presencia de Dios de los hombres, se terminó esa distancia que nos impedía acercarnos a Él. Hoy podemos estar ahí, hoy podemos estar ahí. ¿Y sabes quién está en la puerta? ¿Quién es esa puerta? Cristo mismo. Los seres humanos lamentablemente hemos intentado construir sucedáneos de paz, sucedáneos de sabiduría, sucedáneos de metodologías para enfrentar la vida. Pero Dios ha dispuesto solo un elemento para todo eso. Y desde ahí surge todo, Cristo mismo. Y es por eso que lo primero que nos dice el texto, si vamos ahí al versículo 4, ¿qué es lo que nos dice el texto? Acercándoos a Él, piedra viva. Y es paradójico, ¿cierto? Es paradójico. ¿Por qué es paradójico? Porque ¿dónde han visto una piedra viva? Las piedras están muertas, no tienen vida, es una roca, no hablan, sirven para tirar peñascazo, ¿no? Pero no hablan, hermano, y es paradójico porque es una analogía muy útil, porque está en el contexto de lo que se explicaba también ahí en el devocional, que Jesucristo es fundamento. O sea, es esa piedra angular cortada de manera especial sobre el punto donde toda la construcción en la antigüedad se iba armando. Pero al mismo tiempo de ser piedra, fundamento, nos está diciendo que esa misma piedra fundamental viene a ser vida. Vida. No son conceptos muertos. No son simplemente una lista de pasos a seguir, sino que es vida misma, la vida de Dios en nosotros, que transforma y alienta el alma, hermanos amados. Queridos, en el texto, en el Antiguo Testamento, se nos muestra cómo se viene anunciando esta piedra, esta roca fundamental. Una roca no solamente, como lo digo, que tiene que ver con los aspectos de sabiduría para la construcción de una vida, sino que la vida misma, la fuerza para vivir. La fuerza para vivir. Salmos 118:22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Isaías 28:16, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Jesús también lo dice, citando en un contexto en contra de los propios fariseos religiosos que sabían cómo se tienen que hacer las cosas, que habían leído la palabra, que entendían lo que era la palabra, que podían recitar los versículos de memoria, que podían saber y decirnos que la iglesia se tiene que hacer así, así se tiene que hacer el culto. Pero el problema de ellos es que no tenían vida. Vida. Estaban muertos en vida. Porque Cristo no es solo el fundamento, sino que también es la vida de la iglesia. Es la vida de la iglesia. En Mateo 21:42 Jesús les dijo, ¿nunca leísteis? Miren la pregunta retórica que hace Jesús a estos fariseos. ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Qué tendrían que haber respondido de ellos? Sí, yo sé, yo lo leí. Yo sé lo que dice la Biblia. Eso tendrían que haber respondido. Pero ¿por qué el Señor Jesús hace la pregunta retórica? Porque el problema no es solo saberlo, sino experimentarlo. No es solo saber lo que hay que hacer, es vivirlo. Y es por eso que Cristo tiene que ser fundamental, no solo en el concepto correcto y la verdad correcta, sino que en la experiencia correcta. La vida de Dios en nosotros. El mismo Pedro
predicando. Cuando usted estudia el libro de los Hechos, él hablando de Cristo en la expansión de la iglesia, ¿no? Se tiene que enfrentar al Sanedrín, a los macucos de la iglesia, ¿ah? A los macucos, a los sabiondos. Y él les empieza a hablar sobre este retrato de quién era Cristo, aquel Cristo que habían asesinado, que habían despreciado. Y en el capítulo 3, si usted recuerda, en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, que andaba con Juan, eran compañeros de misión, andaban predicando y en un momento se les acerca un hombre que estaba cojo de nacimiento. Y ese hombre cojo de nacimiento, ¿qué esperanza puede tener un cojo de nacimiento respecto de cómo llevar una vida normal? ¿Qué esperanza? Cuando tiene que trabajar y sustentar su vida. Cuando tiene que tener la esperanza de formar una familia. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? Cuando llegó ese momento, por supuesto que la esperanza genuina podía llegar. Y dice la Escritura que en un momento Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y lo sanó. Y Hechos capítulo 4 muestra que aquellos fariseos religiosos que sabían lo que decía la Biblia, que sabía que se anunciaba alguna piedra fundamental para la vida del pueblo de Dios, no estaban entendiendo. Es más, trataron de agarrar a Pedro y a Juan y llevarlos a la cárcel. De hecho, los encarcelaron. Y el capítulo 4, verso 7 dice: y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano, por él. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Qué es lo que él estaba diciendo a esos hombres religiosos, sabiondos de la palabra? El problema de ustedes es que ustedes saben quién es Jesús, saben lo que es, saben lo que Dios quiere, pero no lo están viviendo, no lo están experimentando en sus vidas. El poder de la resurrección, el poder de la sabiduría de Dios, el poder de poder cambiar nuestros propios corazones, solamente viene de Cristo. Romanos 9:33, el apóstol Pablo en este caso dice: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, hermanos, dice la Biblia, no será avergonzado. No será avergonzado. Entonces Cristo es la piedra viva en el sentido no solamente de que es vida Él, sino que Él es capaz de dar vida. Y eso es lo importante, que tiene que ser fundamental en nuestra comprensión de qué es el cristianismo. El cristianismo no es un montón de reglas a seguir. El cristianismo es una relación con aquel que es vida y da vida. Tú puedes pasar años en una iglesia y estar seco por dentro, seco sin vida, seco sin vida. El Señor no solamente puede dar vida a los órganos, no solamente puede resucitar a los muertos, puede dar vida al alma, al que tiene desesperanza, al que ya no cree. Esa vida no viene de los seres humanos, esa vida solo viene de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso es importante notar que es Cristo quien es esa vida. Pedro no era la roca, ¿cierto? No era la roca. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En Primera de Corintios 10:4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es central en esto.
pero quiero ser muy enfático, no central solamente en las verdades correctas como fundamento, sino en la vida que produce Dios en el corazón. ¿Qué esperanza le puedes dar a alguien que vive con ansiedades, con temores, con angustia, preocupado por todo, preocupada por todo? ¿Qué esperanza? Tu esperanza no viene del contexto, no viene de un nuevo trabajo, no viene de una nueva familia, no viene de un nuevo esposo, no viene de una nueva iglesia. ¿De dónde viene? De Cristo. De Cristo. Qué hermoso esto. Qué hermoso es para nosotros poder saber y vivir aquella cosa. Cristo entonces es la piedra viva. Nosotros no seguimos a un Cristo que estuvo vivo y que ahora está muerto. Seguimos a un Cristo que estuvo muerto y que ahora está vivo. Y tenemos que repetirle a nuestra alma para que no sea el concepto claro. No, yo sé que hubo un día, la historia lo dice, ¿no? Cristo resucitó, yo lo sé. ¿Pero lo estás viviendo en tu alma? ¿O estás dependiendo de personas para estar alentado? ¿O es el contexto el que te alienta? ¿Es el culto? ¿Son las canciones? ¿Es el predicador el que te alienta? ¿O es Cristo? Ese es el desafío para cada creyente. Es más, el texto nos muestra con toda claridad que ¿dónde está el problema del ser humano? El verso 4 lo dice, ¿no? Que Cristo ha sido rechazado. Dice el texto, desechada ciertamente por los hombres. O sea, en la misma línea nos pone los dos contextos, que en un sentido los hombres rechazan a Cristo, pero por otro lado Dios lo escoge, Dios lo escogió. El Padre escogió a Cristo para transformar nuestras vidas, llevarnos de la muerte al cielo, pero no solamente el punto eterno, sino también el proceso de vivificar nuestros cuerpos mortales en esa experiencia diaria. Por eso, qué interesante, porque aquí está diciendo estos constructores, los que tendrían que haber edificado la iglesia, los que tendrían que haber puesto claridad en medio del pueblo, los que tendrían que haberle dicho al pueblo qué es lo que realmente dice la palabra del Señor, ellos desecharon lo principal. ¿Se imaginan que el constructor que tiene ese rol de edificar un edificio, en ese contexto, de hecho la palabra griega que se está usando ahí, que se utiliza como desechada, es esa idea de rechazar después de haberla probado? No es que la rechazo a priori, sino es que la observo, la miro, digo, no, esta no, esta no. Y eso es lo terrible. Que estos edificadores de la iglesia rechazaron a Cristo después de entender que Dios quería a través de Cristo. Ellos entendían que venía un Salvador. Ellos entendían que venía aquel Mesías, pero lo rechazaron. Lo miraron, dijeron, no, este no. Es terrible, ¿no? Pero ¿sabe qué? Yo creo que ahí hay una aplicación práctica para nosotros. A veces nosotros teológicamente podemos estar correctos, pero en la práctica estar desechando a Cristo también. Saber que Cristo es importante, pero a la hora de invertir mi vida, Cristo no está ahí. A la hora de usar las herramientas espirituales para enfrentar la vida, Cristo no está ahí. Yo tomo las verdades de Cristo, pero hago otra cosa. Aprendo las verdades de Cristo, pero lo hago diferente. Sé que Dios me dice tales cosas, pero lo hago a mi manera. Soy el Frank Sinatra del reino. My way. A mi manera. O sea, nosotros podemos criticar a los fariseos que entendiendo, sabiendo la Biblia, rechazaron a Cristo. Muchos creyentes hoy, sabiendo lo que deben hacer, lo rechazan. Porque no es Cristo su vida. En la práctica podemos ser ateos, en ese sentido. Queridos, creo que esa implicación es muy potente, como el Señor le estaba diciendo a estos hombres religiosos. Podemos tener algunas prácticas nosotros religiosas, en el sentido de que podemos saber lo que Dios dice, pero al final terminamos tomando el consejo por aquí, por allá, un montón de otras voces, más no lo que el Señor dice. ¿Y saben lo que producen las palabras de las demás personas? Cualquier cosa menos vida. Cualquier cosa menos vida. Lo que usted y yo necesitamos para vivir es vida, ser vivificados en nuestras almas. Eso es lo que necesitamos y eso solamente viene de Cristo. Nunca viene de las personas, nunca viene de las cosas hechas, siempre viene del Creador,
Y eso es lo que todos necesitamos. Es más, citando nuevamente Mateo 21, verso 42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hermanos, el tema ¿cuál es? ¿Cuál es el problema? Es que si Cristo es precioso para ti, aquí no es solamente si es útil para ti, sino si es precioso para ti, si es hermoso Jesús para ti. Eso es el centro. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Él les dijo, ustedes no van a tomar lo que tenían para ustedes. Fueron rechazados porque no quisieron tomarlo a Él, porque para ustedes no es precioso. La sabiduría humana es preciosa. No, yo para criar a mis hijos voy a escuchar a esta persona que tiene buenos consejos para criar los hijos. ¿Quién es precioso para ti? Yo quiero arreglar mi matrimonio. Voy a ir a este camino secular que me va a ayudar en la terapia a cambiar mi matrimonio. ¿Quién es precioso para ti? ¿A quién aprecias? ¿A quién amas? Aquí el Señor nos está diciendo, Jesús es precioso. Jesús es precioso. Jesús debiera maravillarnos y la verdad, la relación con Cristo debiera animarnos, debiera transformar nuestras almas. Queridos, si bien Cristo es fundamento firme para cualquiera que ponga su fe en Él, también es una roca que va a aplastar a los que lo rechazan. El texto lo dice, ¿no? Pero la segunda parte del versículo 4 dice, más para Dios es, dice, escogida y preciosa. Ponga atención a esos términos, porque el Señor Padre, hablando del Hijo, no solamente está hablando en términos de comportamiento, o sea, este hijo que tengo es santo, se porta bien, sino que es precioso. Las mamás experimentan eso, ¿no? Las mamás ven a sus hijos y no lo son a veces. ¿Por qué estoy usando ese ejemplo? Para que entendamos en realidad qué produce en el corazón de un ser humano el estar con Cristo realmente. No saber de Cristo, estar con Cristo. Porque tú puedes saber mucho de Cristo y no estar con Él. Quien está con Cristo se asombra, se enamora, lo encuentra precioso, quiere estar con Él, quiere seguirlo. Abandona cualquier otra cosa por Él. Porque Cristo no es solamente el camino correcto, es la relación más importante que debemos cultivar. Y es por eso que el Señor, el Padre, eligió a este Señor precioso, hermoso, que fuera aquella relación más importante que un creyente debiera tener. Efesios 1, 4 al 7 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Un texto que probablemente usted y yo hemos leído muchas veces. Si usted lo mira solamente desde el punto de vista de la utilidad para el creyente, que comprenda la identidad en Cristo, que sepa lo que el Señor hizo, hace y hará en su vida, lo cual está muy bien y debe ser entendido, pero sin la realidad de que detrás de todo eso hay alguien que lo ama y que es especial y que es hermoso, usted no ha entendido el cristianismo. Porque no son solo recetas prácticas, es una relación profunda. Es por eso que también el texto nos muestra que esto debiera ser nuestra relación orgánica, una posición en Cristo que trae vida, una relación que produce fruto. Y es por eso que el verso 5, amado, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Luego dice,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un creyente que no está comprendiendo la hermosura de Cristo y la relación especial que es Cristo, va a ver este texto y se va a concentrar en la segunda mitad. ¿Qué tiene que hacer un cristiano? Yo tengo que ir a la iglesia, tengo que cantar, tengo que diezmar, tengo que ofrendar, tengo que hacer sacrificios espirituales. Ok, este que es pesado lo voy a perdonar, este que es molestoso me voy a juntar igual con él, lo voy a invitar a tomar once y bla, 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 bla. Y eso no es cristianismo, eso es religión. Es tratar de conformarte a la imagen de una doctrina, una práctica seca, muerta, que no vivifica a nadie. Aquí está hablando que tú tienes que ser una piedra pegada a la piedra principal en una relación viva. Y esa vida debe ser el motor para todo lo demás. Para todo lo demás. El verso 5 lo dice, ¿no? Vosotros también como piedras vivas. O sea, si Cristo es piedra viva y tú estás pegado a la piedra viva, serás una piedrita viva. Ya se están imaginando una piedra así que habla. Con ojitos, dientes. Hermanos, el hombre nuevo, el nuevo Adán, transforma y hace y produce hombres y mujeres nuevas. Si usted está cerca de la fuente de la vida y que Dios da y que Él es la vida y la resurrección, si usted está ahí, si usted es otra piedra pegada a la piedra principal, ¿sabe lo que va a pasar con usted? Usted va a tener vida. Porque si usted cree que sus hijos le van a sostener la vida, la regó. Si usted cree que su matrimonio sostiene su vida, se equivocó. Si usted cree que las vacaciones o irse del país va a cambiarle la vida, no. Porque su sequedad no depende del contexto. Depende cuánta vida hay de Cristo en usted. Y ese es el desafío para todos nosotros, queridos. Ese es el desafío. Esa unión con Cristo es fundamental. De hecho, los teólogos llaman a esto la doctrina de la unión con Cristo. La doctrina de la unión con Cristo. John Murray, un puritano predicador muy tremendo, ¿no? Él dice, hablando de la unión con Cristo, dice, es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. No es simplemente una fase de la aplicación de la redención. Subyace en todos los aspectos de la redención. Y la redención significa la vida de Dios obrando en nosotros. La vida de Dios. Y eso es central. Y eso es vital. Amado, es tan vital esta verdad de estar unidos, de experimentar la unión con Cristo. Claro, porque conceptualmente, judicialmente hablando, somos justificados por la fe. Usted es justo delante del Señor. Si usted creyó en Jesucristo, si usted entregó su vida a Cristo, confía en Jesús, en la obra, usted es justo. Usted es justo. Y nada va a cambiar eso. Pero ese concepto es un aspecto de su vida. Usted necesita fuerza para criar sus hijos. Usted necesita fuerza para cuando está enfermo. Usted necesita fuerza para redimir o restaurar las cosas que se han roto. Usted lo necesita. Y eso no es solamente un concepto, es una relación poderosa. Por eso, cuando nosotros estamos unidos a Cristo, eso nos da un nuevo propósito, eso es evidente. Claro, porque usted se levanta en la mañana ya no como un inconverso, sino como un converso, ya no se levanta como un hijo del diablo, se levanta como un hijo de Dios. O se le va a dar un propósito distinto. Por lo tanto, además, si yo entiendo eso, voy a darme cuenta que esa unión con Cristo me da salvación, eternidad, posición, identidad. Soy elegido en Cristo, adoptado por Cristo, redimido por Cristo, como enseña la Biblia, como lo dice Efesios, ¿no? Y eso es una verdad muy liberadora. Pero además, mi unión con Cristo me da una vida diferente. Pablo lo decía bien simpático en Gálatas 2:20. Con Cristo he sido, o estoy juntamente, crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, la fuerza, la vida que tengo, la manera de experimentarlo diariamente, la vivo ahora por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Eso sale del ámbito conceptual. Que alguien viva así es porque no solamente sabe que Cristo murió por él, sino que ama a Cristo y es amado por él. Renuncia a todos los amores de este mundo por el amor principal, quien es Dios. Eso es cristianismo. Y la verdad maravillosa nos puede hacer libres de pseudos cristianismos que hemos escuchado, incluso vivido. Hermanos, nuestra unión con Cristo también nos va a dar un poder diferente, porque el poder de la resurrección, el Espíritu Santo, aquel que resucitó a Cristo de los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales para que sirvamos al Dios vivo. No, ya no tengo fuerzas para trabajar para el Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Contexto? No. Más de Cristo, más de Cristo, más de Cristo. Yo entiendo lo que eso significa de no tener fuerzas, a veces físicas, porque todos somos humanos, nos cansamos, ¿no? A veces algunos de ustedes pensarán que yo no me canso, no sé. Yo también me canso. También de repente caigo así desplomado, ¡pum!, a la cama. Pregúntenle a mi esposa. Me acuesto y me va a hablar y ya no estoy. Me fui. Hermanos, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da vida, nos da fuerza, nos da vigor, nos da resistencia, nos da perseverancia. Eso no es la voluntad humana solamente, porque hasta los más voluntariosos pueden caer y se van a caer. Los jóvenes, dice la Biblia, tienen fuerza, pero hermanos, también se les va a agotar. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Dónde renuevan la fuerza los jóvenes? En el Señor, en el Señor. ¿Lo están recibiendo, hermanos? Esa unión con Cristo va a producir además frutos piadosos. Lo que me encantaría hacer y que no puedo y lucho, y mi carácter y esta debilidad y este problema y la falta de sabiduría y todas esas cosas que todos experimentamos, porque no somos perfectos, eso tiene esperanza porque hay un Dios grande que va a hacer frutos en nosotros. Y Juan 15:4 lo dice: permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede, hermano, usted no puede, yo tampoco, dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Si las roquitas no están pegadas a la roca, no van a producir vida ni fruto. Y es por eso que es tan desafiante este texto. Es más, la santidad que esperamos, yo no sé si a veces usted ha estado aburrido de su carácter como yo he estado aburrido de mi carácter. ¿Cuántas veces no ha estado aburrido usted con que, sí, yo sé que tengo Dios, pero tengo miedo, estoy ansiosa, estoy ansioso, y me da lata ser así porque soy cristiano y cómo soy así? ¿Le ha pasado a usted o no? Eso me pasa a mí nomás. Incluso uno se llega a cuestionar, ¿y cómo? ¿Y si los hijos de Dios no les pasan estas cosas? Primera de Corintios 1:30 dice: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación, redención. Por lo tanto, toda persona que se vuelve a Cristo y se hace miembro de la iglesia del Dios vivo, no muerto, vivo, es piedra viva sacada de la cantera de la vida incrédula y puesto en la cantera donde Dios está canteando, donde Dios está obrando, donde Dios está insuflando su vida. Usted lo sacaron de la cantera muerta y lo pusieron en una cantera viva, donde está la piedra angular dándole vida a los muertos. Eso es ser cristiano, hermanos. Y en segundo lugar también el verso 5 nos dice que eso tiene un propósito. Por supuesto, ser edificados como casa espiritual. No somos casa espiritual simplemente para nosotros, somos casa espiritual para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para servir a los demás. Por eso dice el verso también sacerdocio santo. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y es por eso que la Escritura en Romanos nos dice que debemos ofrecernos como sacrificio. Pero hermanos, eso tiene que ser el fruto de la obra de Dios.
Porque si no, usted se está transformando de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera, como es lo que Dios quiere. Tiene que haber vida en nuestros corazones. Hebreos 13:15 habla sobre cómo tenemos que ofrecer frutos del labio, de alabanza al Señor, ejecutar buenas obras a los demás, pero tienen que surgir de esta vida de Dios, que Dios nos guíe. Porque si dice que hay sacrificios espirituales agradables a Dios, también hay sacrificios que no agradan a Dios. O sea, ¿podemos estar en la iglesia haciendo sacrificios que no agradan a Dios? Sí. Sí. Podemos estar sirviendo en un ministerio y no agradando a Dios. Se puede hacer. Yo lo hice y lo he hecho muchas veces. Servir porque hay que servir. Eso no agrada a Dios. Ejemplo, el sacrificio de Caín, Génesis capítulo 4, verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Porque el problema de Caín no era haber dado la ofrenda, lo hizo como tenía que hacerlo. Su problema estaba adentro. En Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Hermanos, lo que la gente ofrecía a Dios en el Antiguo Testamento muchas veces fue desagradable a Dios, porque nos surge de corazones vivos, simplemente de acciones muertas. Tú puedes ser muy animado en tu corazón a darle ayuda económica a un necesitado. La pregunta es si eso agrada a Dios. Tú me dirás, sí, cómo no, si la Biblia dice que hay que ayudar a los que necesitan. Yo que tengo recursos voy a ayudar al que necesita inmediatamente. Pero puedes estar simplemente no tolerando el dolor que te da el sufrimiento humano. Pero no surge de la vida de Dios, porque no tienes comunión con Dios, porque no amas a Dios, porque estás lejos de Dios, porque no confiesas tus pecados a Dios. Simplemente son obras muertas, muertas. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. ¿Qué quiere Dios? No sacrificios, porque Dios no vive de nuestros sacrificios. Dios no vive por nuestras ofrendas y nuestros cantos. No es que el Señor se alimenta porque le cantamos, ¿no? Estamos todos aquí como monitos verdes cantando así, te alabamos, Señor. Y ahí Dios se está nutriendo de poder. Eso no es. Lo que Él quiere es que tu corazón y el mío sea como el de Cristo. Fíjense que cuando el Señor dijo, aprended de mí, Él no dijo, aprendan de mí que soy inteligente. Él no dijo, no, es que yo sé cómo se hacen las cosas. Aprendan de mí, mírenme, así se vive. No, aprendan de mí porque yo tengo mucho poder. No, ¿qué dijo Él? Que soy manso. Eso a mí me ha volado la cabeza muchas veces pensando eso. Porque yo hablaría muchas otras características de Cristo para imitar. ¿Pero qué dijo Él? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque hallarás descanso para tu alma. Necesitamos más de eso. Yo lo necesito y creo que usted también lo necesita. Amén. Entonces, con eso en mente, fíjese cómo el texto nos está diciendo qué significa ser creyentes en Cristo. El verso 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Qué esperanzadores para nosotros, hermanos. Qué esperanzadores para los creyentes. Qué esperanzadores que Cristo sea esa piedra angular preciosa para ti, preciosa, que la ames, que quieras estar con Él, que de verdad sea aquel que es digno de tu confianza, aquel en que depositas tus esperanzas, tus sueños, incluso tus esperanzas frente a la muerte. Que sea tu esperanza. ¿Cuál es el problema de los incrédulos? Por eso tropiezan, porque no están cerca del Señor, no tienen la vida de Dios, no le creen porque no creen a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser de aquellos que sí creen. Hermanos,
Evidentemente para algunos esta piedra será tropiezo. Y podemos tener dentro de las iglesias personas que asisten a las iglesias, mas no tienen vida. Y es posible que incluso pudieran requerir la predicación del evangelio para nacer de nuevo. Porque cuando una persona sabe lo que la Biblia dice y lo rechaza y lo rechaza y lo rechaza y les es tropiezo y no me gusta lo que Dios dice y no quiero hacer lo que Dios dice, es lo que aquí dice. Para ellos la piedra angular, lo que Cristo dice, viene a ser tropiezo. Esa persona requiere compasión porque necesitan nacer de nuevo. Necesitan nacer de nuevo. ¿Qué podemos concluir entonces de esta enseñanza, hermanos? ¿Qué podemos concluir? Yo les desafiaría con una pregunta. Hoy, ¿Jesús es precioso para ti? ¿Jesús es precioso? ¿De verdad es hermoso? ¿Lo vives? ¿Lo experimentas en tu relación personal? ¿Hay algo que esté cautivando más tu atención, tu corazón, tus alientos, tu fuerza que Cristo mismo? Nunca se ha borrado de mi mente de que mi niñez, que fue hace hartos años, bastantes años, han pasado años, mucha agüita debajo del puente, mucha agüita. Nunca voy a olvidar cuando mi madre, después de un largo día de trabajo, llegaba a nuestra cama, a nuestra habitación, además de orar y abrir la Biblia, ella cantaba con nosotros. En ese tiempo, muy pentecostales que éramos de Asamblea de Dios, los himnos, teníamos himnarios. Y abría los himnarios y recuerdo uno en particular siempre, y venía a mi mente mientras estudiaba este texto, que se llama Jesús es precioso. Y dice: Jesús es precioso, mi buen Salvador, por siempre le alabo por su gran amor. Si débil me encuentro, su fuerza me da. Él es mi precioso Jesús. Y el coro dice: precioso es Jesús, mi gloria será su rostro mirar. Él es mi precioso Jesús. Otra estrofa dice: y cuando en pecado muy triste me vi, llamando a las puertas de mi corazón, me dijo: tu alma yo quiero salvar. Él es mi precioso Jesús. Mas ya por su gracia la luz puedo ver. Quitó mi tristeza, mi llanto enjugó. Por la fe yo contemplo mi eterno hogar. Él es mi precioso Jesús. Jesús es precioso, mi fiel Redentor. Me gozo en su luz, que en mi senda brilló. Yo sé que glorioso por mí viene aquí. Él es mi precioso Jesús. Por lo tanto, si hoy estás desanimado, si hoy estás cansado de la vida, si crees que nunca va a cambiar la situación que tú estás viviendo, si hoy estás desencantado con la vida eclesiástica, si hoy te has desencantado de las personas, si la amargura está tomando demasiado lugar en tu corazón, si crees que nada tiene sentido, acércate a Jesús, piedra viva, desechada por los hombres, pero por Dios preciosa y escogida. Acércate a Jesús en tus hermanos, para ser piedritas vivas, ser justos, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. No estés lejos de Él, nunca más.